Les invito a que tengamos una palabra de oración, mis queridos hermanos, y vamos a encomendar este momento en las manos del Señor, porque vamos a seguir hablando de un tema que es muy, pero muy importante. Y es como estar hablando temas de universidad cuando aún estamos en el bachillerato. Es como la idea. Espero, hermanos, que estemos siendo dignos de la vocación a la que hemos sido llamados y estemos atentos, que estemos con nuestro corazón. Dice en Hechos capítulo 16, versículo 14, solo un texto de introducción y relación, porque tiene que ver con cómo debe ser o cómo debe estar, más bien sería el término correcto, el corazón de aquellos que conforman la iglesia, en cierta manera. Y aquí en Hechos 16, 14 habla de la primera convertida, porque fue mujer increíble, las mujeres nos dan ejemplo en todo. La primera convertida en una iglesia que después fue llamada, como decir, la iglesia del gozo, por decir así. Pablo le escribe más adelante una iglesia, a esa iglesia y se llama la epístola del gozo, la iglesia de los en Filipenses, la carta a los Filipenses. Pero la primera convertida fue una mujer y Dios hizo en ella una obra maravillosa que en cierta forma resume la oración de Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Y dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tátira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, o más bien a lo que la palabra iba a hablar o iba a decir por medio de Pablo. En cierta forma, esa es mi oración siempre, hermanos, que el corazón de ustedes, a mí, hermanos amados, sea abierto por el Señor y estén atentos a lo que ahora estamos aprendiendo. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por la oportunidad y la responsabilidad delante de ti, Señor, ahora de poder expresar tu palabra, Señor, de poder enseñar tu verdad. Te doy las gracias, Señor amado, porque en este momento yo creo por la fe, Señor, que tú has abierto el corazón de tu pueblo aquí reunido, Señor, los que hemos venido a adorarte en este culto de adoración y de oración. Te ruego, Señor, que nuestros oídos estén abiertos y atentos a tu verdad para que ella transforme nuestra vida personal y también colectiva como iglesia, de acuerdo a lo que estamos viendo según tu voluntad en el tema tan grandioso, tan maravilloso y tan importante de lo que hemos estado aprendiendo estos meses, Señor, la iglesia como un cuerpo. Te pido tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses. Colosenses capítulo 1. Y voy a Colosenses porque de igual manera vamos en un proceso lento pero seguro. Como es un tema tan importante, pues para mí es muy importante, espero que para ustedes también lo sea, mis queridos hermanos, y podamos ir poco a poco aprendiendo de alguna manera muy responsablemente estas verdades que aquí se enseñan. Entonces estamos hablando, ya vamos a avanzar un poco más, pero esto es como un pequeño recorderis de lo que vimos el jueves anterior. Y dice la escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 16 o el 15 al 17 es. Colosenses 1, 15 al 17. Aquí vimos algunas cositas y les recuerdo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Hasta ahí el primer punto o el primer tema que vimos el jueves anterior sobre entendiendo cómo Pablo quiere presentar a Cristo para dar una base doctrinal a aquellos que estaban enseñando una mentira en Colosas, pero que ya estaba contaminando a la iglesia en Éfeso. Colosas y Éfeso no como iglesias hermanas, muchos de los textos de Efesos o de Colosas están compartidos, son los mismos, y Pablo está dando un enfoque en la carta a los Efesios muy diferente al enfoque que está dando en la carta a los Colosenses, pero es sobre el mismo tema, llegamos a las mismas conclusiones, no se contradicen, se complementan,
y por tanto, según la línea que lleva Pablo en la carta a los Efesios, demostrar a la iglesia como un cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llene todo. Pablo pasa a Colosenses a demostrar que este hombre perfecto que muestra en Efesios capítulo 1, 15 al 23, que es la plenitud de la iglesia, al haber la iglesia, su esposa, de la cual él es la cabeza, es la plenitud de él. Ahora se muestra en Colosenses 1 hasta el capítulo 3, más o menos, 1 y 2, como Dios. En Efesios se muestra como hombre, más o menos, en ese aspecto, como el espíritu que moró en él y que mora en nosotros, lo ha levantado, lo ha puesto en lugares celestiales, con él nos levantará, lo ha hecho cabeza, dice en Efesios capítulo 1, 22, 23. Ahora en Colosenses, para debatir la herejía de los gnósticos, de aquellos que quieren enseñar que Cristo era un ser creado, que Cristo en verdad era una emanación de la deidad, como algo que surgió de Dios, como una extensión de Dios. Y Pablo está enseñando que él es la imagen misma de Dios. Entonces, en Juan, el Señor le dijo a sus discípulos, Juan 14, cuando ellos le dijeron, muéstranos al Padre, y él dice con tristeza, de cierta manera podríamos decir también acá con tristeza, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis. Y lo que Pablo quería decir en verdad era que, como dijo en el texto, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces queremos conocer cómo es Dios, Dios espíritu, veamos a Jesús. Es Dios humano, sí, él tiene emociones humanas, sentimientos humanos, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, no el hombre es copia, es como una extensión en cierta manera de cómo es Dios en muchos de sus aspectos. Pero el pecado ha destruido eso, pero el hombre perfecto, Cristo lo ha restaurado. Entonces, Cristo dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿cómo conocemos a Cristo? Quien ha visto a la iglesia, conoce a Cristo. Porque en Efesios 1:23 dice que Cristo es la plenitud, o la iglesia, perdón, es la plenitud de Cristo. Y en el Colosenses capítulo 2, versículo 9, Pablo termina toda su disertación prácticamente con una frase que es el centro de toda su defensa, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, ya nos dice a nosotros que Dios mismo, en el cual habita corporalmente, o sea, en un cuerpo humano, toda la llenura de Dios. Ahora dice, vosotros estáis, la palabra completos que está en Colosenses 2:10, perdón, es la misma que significa o se traduce como plenitud. Entonces, y vosotros estáis llenos o plenos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Entonces, en la primera defensa de Pablo, en esta defensa en Colosenses 1, 15 al 17, Pablo nos enseña algunas cosas. Se las recuerdo, hermano, para que no olvidemos. Este es el refuerzo. Si queremos pasar al bachillerato, tenemos que reforzar la primaria. No podemos madurar si no aprendemos lo básico. Y lo básico ya no son los aspectos de la salvación, como dijo Pedro, tienen que ser, en lugar de recibir alimento sólido, tocarles lechecita todavía. Y hay creyentes en la iglesia que con años aún tocarles leche. Así es el trabajo y el ministerio al Señor, el servicio al Señor. Toca alimentar niños que no crecen, pero también hay que dar alimentos para los que están creciendo. Entonces, todo tiene que ser equilibrada la dieta, ¿no? Ojalá aquí los que estemos acá no seamos niños, ¿cierto? Sino seamos ya hombres y mujeres que buscan la madurez. Y esa madurez también, si llegamos o el tiempo lo permite, lo vamos a ver en Efesios 4:11. Ahí también donde vamos a saltar ahora, a pasar ahora en este hilo, en esta serie. Entonces, Colosenses 1:15 al 17, todas las cosas tienen un origen en su diseño inteligente y creador. En él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas tienen un propósito. Todo fue creado por medio de él y para él. Su creación habla de su preexistencia y él es antes de todas las cosas. Eso es para combatir la herejía de los gnósticos, ¿no? Mostrando que él es eterno y que es Dios mismo. Él sostiene todas las cosas en él subsisten. Él mantiene la naturaleza y la creación en un perfecto orden y armonía. El día que él desajuste, mire, decían un estudio de los físicos, un estudio de físicos famosos, cuando estudiaron el átomo.
Si uno de esos núcleo, neutrón, protón, y hay otros elementos que se han descubierto con el tiempo, si uno de esos elementos del átomo se desajustan, puede generar, si de manera natural, si se desajustan de manera, porque el hombre lo ha hecho, eso es lo que se llama la bomba atómica, la fisión y la fusión nuclear. Ellos desajustan o distorsionan el funcionamiento y la armonía de un protón y un neutrón en el átomo y generan esas explosiones. Pero se sostienen por la obra de Dios. Él subsiste, Él sostiene todo. Si de manera no humana esas partes de lo que componen la creación se desordenan o se destruyen, la naturaleza se acaba. Por eso el Señor dice que todo en 1 Pedro capítulo 3, creo, 2 Pedro, dice que todo esto será destruido, ¿no? De alguna manera, en algún punto, el Señor, como castigo, dejará de sostener o de que las cosas en Él subsistan y todo se va a desordenar y se va a acabar. Pero en el momento, todas las cosas en Él subsisten, mantiene unida toda la creación en orden y armonía. ¿Qué representa Cristo para la iglesia? Colosenses 1, 18 al 19 rápidamente, y vimos 5 puntos. Se los recuerdo, hermanos. No les he enviado, debería haberlo hecho, pero perdónenme, se me pasó, pero podría hacerlo si están interesados en ver en el diagrama y en el bosquejo cómo va el estudio todos estos pensamientos que les estoy compartiendo. Entonces, en en Colosenses 1, 18 y 19, el que sigue, Pablo muestra qué representa Cristo o qué debe representar Cristo para nosotros. Atentos, hermanos. Ya vimos que Él es Dios, pero ahora ¿qué representa Él? Que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Representa autoridad. Que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ya Él ya había mencionado la primera palabra primogénito de toda la creación. Ahora Él dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. En mi bosquejo personal lo titulé así, lo vi así. Victoria con un cuerpo glorificado, ¿no? Quiere decir, porque menciona el aspecto de su victoria sobre la muerte. La muerte es el fin del pecado, perdón, cuando la muerte sea quitada es el fin del pecado. 1 Corintios capítulo 15, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Cuando ya no haya más pecado, ya no existirá muerte. Pero Cristo, siendo perfecto y como Dios mismo, Él va a ser el primero entre los muertos que no morirán como hombre, ¿cierto? Y Dios a la vez. Él está en la gloria como Dios hombre. Por eso los dioses hombres, perdónenme en esa expresión, pero está también, podemos deducirle la palabra, aunque no esté literalmente en la palabra, dioses y mujeres ya con la divinidad en nosotros, ¿cierto? Efesios 1, 13, 14, 1 Corintios capítulo 6, cuando habla que somos ahora habitáculo de Dios. Eso es muy importante. Victoria. ¿Qué más? Dice, para que en todo él tenga la preeminencia, que habla el señorío, soberanía. Y eran las preguntas que nos hacíamos, hermano. Verdaderamente Cristo tiene preeminencia en nosotros, como iglesia, ¿no? Estamos hablando ya qué representa él para la iglesia. Él es soberano, él es el primero en todo. O primero va lo que yo decido y después sí le pido a él su voluntad, que sería un error que causa confusión. Cuarto punto, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, que nos habla, o para mí lo vi, su gloria. Porque el verbo griego habitar, que menciona aquí en Colosenses 1:19, indica una residencia permanente. La palabra habitar que está por cuanto agradó al Padre que en él habitase en griego es, que no importa si lo menciono o no, igual no lo vamos a entender, yo tampoco lo entendí, pero significa eso, kotoikeo, que significa residencia permanente, toda la esencia de Dios en un mismo habitáculo, toda la gloria de Dios, podría decir. Por eso deduje que Dios nos ha dado como iglesia, Él representa la gloria. Jesucristo es el lugar en quien el Señor Dios, el Padre, en toda su plenitud, se agrada en residir, perdón. Y por último, el quinto, restauración. No solamente es autoridad, no solamente es victoria, no solamente es señorío, soberanía, no solamente es gloria, sino Cristo también es restauración o es el restaurador para la iglesia. Y este texto de Colosenses 1:20 también está en Efesios 2:16. Están relacionados. Dicen, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice en el versículo 21, y vosotros también. En el curso que estamos tomando, algo que me está dando, no me están complicando, pero es exigente volver a recordar las reglas gramaticales. Es
uno las habla naturalmente, ¿no? En su hablar diario uno usa preposiciones, adverbios, adjetivos, sustantivos, proverbios, pronombres, exacto, gracias. Y todo esto, y vienen con clases, y uno naturalmente las habla, pero vaya usted a analizarlas. Vaya a hacer un diagrama de un verso apartando verbos, sustantivos, predicados, artículos, pronombres, todo esto es complicado. Pero hermanos, dice en la siguiente frase, que ya es directo, mire, y a vosotros, ese es un pronombre no personal, pero creo que es en tercera persona, a vosotros también nos alcanza la reconciliación del Señor por medio del reconciliar todas las cosas y a vosotros. Entonces, en ese momento, como dice en Efesios 1, 21 en adelante, Pablo está terminando de presentar su defensa sobre la herejía de los gnósticos. Tengamos cuidado con los micrófonos, por favor. Entonces, muy bien, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Por eso Pablo en el capítulo 2 lo relaciona y lo termina ya. Él dice, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. 2:8, y huecas utiliza. En él habita corporalmente. Aquí para la discusión, vosotros estáis completos en él y ya. En él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, porque los gnósticos se metieron con otro grupito de falsos hermanos que eran los judaizantes. Y eso se creó un enredo en la iglesia. ¿Por qué la iglesia tenía enredo? Porque no había un liderazgo entrenado en la palabra de Dios, apenas se estaban conociendo. Por eso Pablo manda sus cartas, son cartas doctrinales. Él envía, por ejemplo, a Tito envió a Creta para que corrigiese lo deficiente. A Timoteo lo envió a Éfeso, de donde viene esta carta también, de donde viene relacionado. Seguramente Timoteo tuvo relación con Colosas para precisamente nombrar ancianos, reconocer autoridad y enseñar sana doctrina. Eso es lo que dice en sus primeros versos, las primeras cartas a Timoteo. Porque es necesario entender, hermanos, esta gran verdad. Ahora devolvámonos un libro atrás a Efesios 2:16. ¿Por qué? Porque aquí cambia el enfoque. El mismo tema, eso sí. ¿Cuál es el tema? La iglesia como un cuerpo, ¿cierto? Pero visto a través de algunas características que Pablo da. El primero que vimos fue plenitud, ¿cierto? Vimos todos los textos que hablan de plenitud, ¿no? En Efesios 1:23, en Efesios capítulo 3, ahorita vamos a ver en Efesios capítulo 4, en Colosenses capítulo 1, en Colosenses capítulo 2, 9, 10, habla de plenitud. Hermanos, Dios abra sus corazones para que entendamos esta verdad, cómo nosotros podemos llegar a ser, y lo somos ya posicionalmente, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora Pablo, siguiendo el mismo hilo de un cuerpo, porque la idea es enseñar por qué la iglesia es un cuerpo y todo lo que significa, va y cambia ese enfoque. Dice, Efesios 2:16 y lo comparamos con Colosenses. Creo que debió haber sido al revés, pero igual me arranqué por Efesios porque vamos a llegar a Efesios 4. Entonces, Efesios 2:16 está relacionado con Colosenses 1:20, 21, que acabé de decir y ya lo había mencionado, ¿no? Cuando él dice, y vosotros también, cuando dice que vosotros, por medio del reconciliar todas las cosas, y a vosotros, ¿verdad? También que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Colosenses 1:20, 21 está aquí en Efesios 2:16. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Voy a darles, a ver, yo creo que con este tiempo que tengo alcanzo a darle esos como que son 5 puntos. Pero voy a llegar al más importante, en cierta manera, porque abre otro camino. Es que, hermano, la palabra es tan maravillosa y profunda que usted coge el tema, empieza en el Señor a estudiar el tema, busca el equilibrio en la palabra sobre el tema, la palabra no se contradice, no puede haber contradicción, puede haber conclusiones, eso sí les aclaro. Puede haber formas de interpretar, pero el tema o el texto siempre debe decir el mismo para todos. Que lo coge el hermano allá, que lo coge el pastor aquí, que lo coge el maestro de seminario allí, y estudiamos el mismo texto, tenemos el mismo tema. Las conclusiones pueden variar, ¿cierto? Por ejemplo, en escatología,
cuando se habla de la venida del Señor, siempre todos los que han estudiado ese tema llegan a las mismas conclusiones. ¿Cuál es? Cristo prometió que vendría. ¿Cuál? ¿Qué otro tema? Que Él se llevaría lo suyo. Eso es el dos temas principales de la venida. ¿Que en qué tiempo vendrá? Ya varía. Eso es la interpretación de cada cual. Por eso, hermanos, antes de juzgar a alguien que enseña, hay que ir a la verdad de la palabra y mirar si no corrompe, si no daña o pervierte la obra, la persona, la obra, e incluso obviamente va incluido las promesas que Él dio de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás es una forma en que usted va a ver las cosas, que es respetable y con amor debemos también aceptar en cierta forma y tolerar en cierta manera mientras no cambie, mientras no invierta, mientras no pervierta, perdón, la obra del Señor. ¿Qué es lo que dice en Efesios 2:16? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un, porque volvimos al tema cuerpo, un solo cuerpo. ¿De quién está hablando? De un solo, ¿de cuáles ambos hablan? Judíos y gentiles. Recuerden, el Señor tiene unos planes y propósitos con Israel. Oremos por Israel. Hay grupos cristianos que han cambiado ese concepto según ellos. Está mal. Para mí está mal. Que es la teología de la sustitución. La iglesia sustituyó a Israel. Ahora Israel está alejado de los planes de Dios, ¿no? Israel no tiene nada que ver en los planes de Dios. Bueno, si vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que esto no es verdad. Dios tiene con ellos una serie de pactos y promesas. Se los dio empezando desde Jacob. Bueno, Abraham es el más importante y bien, termina en la cruz. Pero en la cruz, Él forma un nuevo pueblo, porque Él se los advierte, no, ese pueblo me ha sido infiel. Ahora me buscaré otro pueblo, se llama la iglesia, ¿no? Buscaré otro pueblo. Él dice, no sea, no, llamaré a otro pueblo. Ese pueblo se llama ahora la iglesia. Entonces Dios comienza un pacto diferente con la iglesia, sin olvidar los pactos y promesas que tiene con Israel, porque Dios no miente. Dios no es el capítulo que dice, bueno, está bien, no me sirvieron, entonces no estoy obligado a cumplir mi palabra, ya no tengo nada que ver con usted. No, el Señor no es así. Él les prometió, les va a cumplir, los va a restaurar, se van a convertir. 1 Corintios creo que lo dice, el velo de ellos será quitado, o 2 Corintios creo, el velo de ellos será quitado, que es el velo del evangelio de la incredulidad, y ellos llegarán a conocer al Salvador, verdaderamente al Mesías que rechazaron, al Mesías que rechazaron. Los beneficios de estar ahora unidos en un cuerpo, juntamente con los judíos, tiene que ver con los propósitos de Dios para la salvación de los gentiles. O sea, nosotros recibimos beneficios por medio de Israel. ¿Por qué? Porque por medio de Israel vino el Salvador, ¿cierto? Recuerden, él es judío. Algunos tontos, ignorantes, incluso hasta algunos pseudocristianos en estos temitas tan de actualidad, pero tan proféticos, cuando hablan de esta situación de la falsa Palestina, porque Palestina no existe, no ha sido país, no ha sido nación, no ha sido pueblo, no ha sido nada, pero dicen Jesús fue palestino. Y hay bobos que le repiten el dogma diciendo Jesús era palestino. Mentira. Jesús nació en una tierra llamada Palestina, en un pueblo llamado Belén de la tribu de Judá. O sea, él es judío, con padre y madre, con ascendencia real por medio de Salomón y por medio de David, o el otro línea viene por medio de Salomón. Entonces, ¿qué pasa? Miremos Efesios 2:11. Dije, vamos allá porque vamos a llegar, ya no sé si alcancemos, pero trataremos de llegar a Efesios 4, que ya tiene que ver con algo más directo en cuanto a la iglesia. Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El hermano David está enseñando Romanos. Él está hablando de la circuncisión de qué clase? La que es en el corazón, que estamos en Romanos 2, más o menos está por ahí. Entonces, Pablo dice, ustedes los judíos tienen una circuncisión hecha en la carne. Timoteo, vamos a seguir el tema el domingo por la gracia de Dios, después sigue el hermano Francisco en otro tema, pero él me dio la oportunidad de terminar la segunda parte de la introducción a la carta de los tesalonicenses, primera carta, y hablamos de un joven dispuesto a la obra del Señor, ¿no? ¿Se acuerdan? Derbe, Listra, y él iba a otras, en Derbe, pero en Listra y Iconio él iba a 30 kilómetros de distancia, lleva la palabra a servir, ya fuese a tocar, a usar el gloria, ya sea a enseñar, pasándolo a tiempos modernos, ya sea a visitar a los hermanos, pero duraba un día de camino, hermano, en ir al otro grupo de hermanos animales, a motivarles, ya fundamentales en la fe. Por eso el Señor tomó a Timoteo como un hombre digno de ir a Éfeso a enseñar lo que es ser un verdadero líder.
¿Cuánto falta nos hace entre nosotros tener verdaderos líderes? Me incluyo acá, nos incluimos todos. Líderes de acuerdo al corazón de Dios. Pero Timoteo, que era joven judío, con padre griego, decide entonces, por causa de la fe, para buen testimonio, circuncidarse. Algunos judaizantes dicen eso, ¿no? Hay que ahora volver a circuncidarse. Eso es mentira, porque la circuncisión ya fue hecha espiritualmente y no en la carne. Efesios 2:11. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque dice en el verso 12. En aquel tiempo, porque da la razón del por qué ahora hay una circuncisión hecha, no hecha de mano, como está en Romano, aquí se echa de mano para hacer el contraste, porque en aquel tiempo estabais. ¿En qué tiempo estabais? El profe de gramática me está enseñando eso. Vea los verbos y los tiempos verbales. Estabais, pasado, ¿no? Un pasado perfecto. No dice que están ni que estaremos. Estabais, o sea, eso se llama un tiempo auristo, fue algo que se realizó en el pasado, tiene continuidad en el presente y sigue hacia el futuro. Estabais. O sea, ya no estamos. Amén. Ustedes, hermanos, ya no estamos. Nosotros ya no estamos sin Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Le hablamos con un hermano esta semana sobre el aspecto de la ley, más o menos para una idea. ¿Puede la ley salvar? Y la conclusión a la que llegan, por lo menos la que yo creo, es que la ley sí salva, pero bajo las condiciones de Dios, porque viene de la mente de Dios. Solo que la ley es imposible que salve porque es demasiado perfecta. Y nosotros, con tendencia al pecado, por eso Pablo decía, miserable de mí, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿no? Y él sabía, ¿no? Yo no sabía qué sería codiciar si la ley me dice no codiciarás. Yo no sabría qué es pasarme un semáforo en rojo. Si la ley me dice no lo cruce, no pase en rojo. Por ahí una hermana mandó, creo que fue Luz Marina la que informó eso. Ya vi dónde está la cámara. Montaron cámara bajando las 56,21 y muchos por ahorrarnos darle la vuelta a la manzana. Mira que usted la esfera de abajo. Yo lo he hecho, perdóneme, lo he hecho. Por ahorrarle al cliente 300 pesos, voy por la 21 y bajo por las 50, así yo doy el giro. Está mal hecho, perdóneme, no lo he vuelto a hacer. ¿Pero por qué? Porque hay una cámara. Porque hay una cámara. No, y también por conciencia ya no lo, yo no, hace rato que no lo hago, ¿verdad? Y los que dicen, ay, baje, no, es que ahí está el prohibido, no lo puedo hacer. Y ayer estuvimos con un cliente echándole ojo al cliente donde están las cámaras, pina, ahí está pasando la diagonal, ahí está la cámara. No se crucen por la 21,50, denle en la vuelta a la matar. Yo no sabría eso si la ley no me dijera, ahí hay una cámara, entonces me advierte, ¿no? Eso es lo que Pablo en realidad está mostrando. Estamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora dice también que no hay separación en Efesios 2:13. Tenemos que, estamos sin Cristo, pero ¿qué tenemos ahora? Cercanía. En el verso 13 de Efesios 2 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, vuelve a repetir la palabra estabais, se repite 3 veces. Miren, en Efesios 1:12, perdón, en Efesios 2:12, 2:13, 2:17, estabais. Hermanos, miren, con esta palabrita ya nos diría mucho para la fe. Ya no estamos, somos nuevos. Antes éramos enemigos, ahora somos amigos. Antes éramos hijos de condenación, ahora somos hijos de salvación. Dice, ya no hay separación gracias a la paz que Cristo da. Eso está en el verso 2:14 al 15, ¿no? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear. Porque Pablo ya aquí cambia el enfoque. Ya habló de la plenitud, pero ahora empieza, porque va a llegar también en Efesios 4 a hablar de plenitud, pero ya en una forma diferente. ¿Cómo es alcanzar la plenitud de Dios? Una cosa es tenerla, otra cosa es desarrollarla. Porque esa parte de la plenitud, como dice en Efesios capítulo 3, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, la plenitud de Dios no es algo instantáneo, es algo que aunque posicionalmente la tenemos, hay que madurarla. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Allá vamos a llegar, ¿no? Madurar. ¿Cómo está la madurez de nosotros? Entonces Pablo comienza en este aspecto a recordar de que siendo un cuerpo, porque antes no éramos nada, ahora somos algo, ya no hay leyes que nos aten en cierta manera, no aboliendo en su carne las enemistades, haciendo y crear para sí mismo, verso 15, para crear en sí mismo, con él mismo,
de él mismo, no, en sí mismo, preposiciones, gramaticalmente estoy empiñatado. En él, ¿qué significa en él, hermanos? Con, por, o sea, que una razón por, ¿en qué significa? En, como decir interno, apoyados en él, ¿no? De es propiedad, ¿cierto? Con es compañía, por es a través, todas las preposiciones, a, ante, bajo, con, contra. Todo eso me ha tocado repetir. Y aquí hay una preposición, ¿no? En ese aspecto. ¿No? Que en otro tiempo habéis sido hechos cercanos por la sangre para crear en sí mismos los dos un solo cuerpo, que la preposición es para un solo cuerpo de los dos, un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la sangre de haciendo mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces ya no hay separación, ya tenemos cercanía, hermanos. Somos un pueblo, viéndolo bajo el aspecto israelí y los gentiles, diferentes. Fuimos injertados, dice Romanos 8:9. Fuimos puestos ahí. Los que trabajan las maticas saben lo bonito que yo lo he visto. Nunca lo he hecho y no tengo el espíritu para hacerlo, pero lo he visto hacer cuando se injertan los nacidos. Mi esposa creo que lo hace con las suculentas. No sé si lo hará con, no sé si lo ha injertado o no, pero a usted se le han muerto matica y usted qué ha hecho, como que ha vuelto a, más o menos es como Lidia, usted me entiende, ¿no? Sí, como cuando poner el nacidito, bueno, no sé ni explicarlo. Pero Dios ya lo hizo, nos injertó, nos puso en la rama de las promesas de Israel y nos ha hecho también beneficiarios de un nuevo pacto. No se ha limitado a hacer las paces entre Dios y el hombre, Jesucristo, entre judíos y gentiles. Él es nuestra paz. ¿Qué más dice Efesios 2:16? ¿Qué más hace el Señor? No solamente nos muestra que antes éramos incircuncisos y ahora no lo somos, no solamente nos muestra que antes estábamos sin esperanza, pero ahora tenemos esperanza, no solamente nos muestra que antes estábamos alejados, pero ahora estamos cerca, no solamente nos muestra que antes estamos separados, pero ahora estamos unidos en Cristo. Ahora tenemos en Efesios 2:16 que, y mediante la cruz que, reconciliar. ¿Qué significa reconciliar, hermanos? Los que somos, los que estamos casados, los que estamos, practicamos mucho eso, ¿no? Reconciliar. Cuando hay roces, ¿no? Cuando hay situaciones, hay que reconciliar. Usted tiene un problema, ¿qué es lo que hace la ley? Lo primero que hace, usted pone un denuncio en la fiscalía, venga a conciliar. Que vengan a ver si arreglan. Y si no hacen, seguimos el proceso de la ley. Pero primero intentemos, ¿no? Entonces, lo ideal que el Señor dice es, vamos a reconciliar, pero él ya lo hizo, hermanos, en verso 16, ¿por medio de qué? La cruz, reconciliar con Dios, no con él, con Dios, pues él es Dios mismo, obviamente, pero él es el medio para llegar al Padre, a ambos. ¿A cuáles son ambos? A los judíos, a los gentiles. Ahora, ¿cómo? En un solo cuerpo. ¿Pueden haber judíos acá? Sí, en cierta manera, ¿no? Cuando tuvimos comunión con Alberto, por dar un buen ejemplo, judío de nacimiento, pero cristiano. Entonces, ahora en el cuerpo llamado la iglesia de dos pueblos ha hecho uno, judíos y gentiles, hermanos en el Señor. Entonces, todo es posible en la unión colectiva y orgánica que da el cuerpo. Por eso la iglesia es un cuerpo diferente. No vamos a tratar eso porque está con dones, pero de pronto en un momento lo hablemos. Diferentes miembros, unos más maduros, otros más inmaduros, ¿verdad? Unos más atentos, otros menos atentos, unos más serviciales, otros menos serviciales, unos más activos, otros inactivos, pero son parte del cuerpo. Pero todos estos hermanos, activos, inactivos, atentos, desatentos, servidores o no servidores, tienen un don. Y ese don el Señor va a llamar a cuenta. Yo le entregué a usted algo. ¿Qué hizo con esto? ¿Qué ha hecho Francisco? ¿Qué ha hecho Virgilio? No podemos sacar excusas, hermano. No, ya no más. Después de años no podemos decir es que yo no sabía, o es que yo no me preparé, o es que la iglesia no me dio los ambientes. No, hermano, no es así como se debe actuar y como se debe trabajar este tema tan importante. Dios me ha dado para beneficio de mi comunidad. Por eso el cristiano no nace, perdón, no crece, no madura individualmente. Es imposible, no es parte como él fue creado para ser, perdone la redundancia y la repetición, parte de una comunidad. ¿Por qué? Porque el Señor murió por unas personas para meterlas o para incluirlas en un cuerpo, ¿no? Para quienes estaban cerca y los que estaban lejos, tuviéramos entrada por un mismo espíritu, dice el verso 18, al Padre, constituyéndonos miembros de la familia
de Dios, edificados, como dicen, pero sobre una piedra. Ahorita hay mucho antisemitismo, hay que orar mucho por el pueblo de Israel. Señor bendiga y lo guarde en medio de esta guerra con las huestes del mal. Pero algo que los antisemitas están hoy en las universidades, que se desordenó eso ahí en los Estados Unidos, ¿quién iba a saber? Ellos están ondeando una bandera. El musulmán cree en la venida de un Mesías, ¿sabían eso? Sí, se llama el Mahdi. Y el Mahdi es una copia falsa, obviamente, de Cristo, una copia del verdadero Mesías. Y ellos creen que el Mahdi, cuando venga, va a reunir toda la fe en una. Todos vamos a hacer, yo no voy a estar, obviamente, pero me incluyo para el ejemplo, cuando que es el anticristo en realidad, pero ellos lo llaman su Mesías. Él va a unir todas las fe en una. Todos vamos a ser musulmanes. Por eso ellos promueven y trabajan y luchan y están teniendo éxito en obligar o en imponer su fe musulmana a los cristianos. Por eso ellos rechazan, asesinan, matan con perfecta impunidad o en su mente depravada al que no se convierte a la fe del Islam. Pero nosotros también tenemos un Mesías. Hoy los judíos en la Universidad de Kentucky, creo que era la universidad, si no estoy mal. Si me equivoco, perdón, pero en una de esas universidades, muchos se están organizando para defenderse y ellos sacaron una bandera, porque vi el video con la palabra Mesías, pero en hebreo, Mesaya, en hebreo, porque los judíos también esperan su Mesías. Lo que ellos no entienden, porque el velo está sobre su rostro, que ese Mesías ya llegó, hermanos, se llama Cristo. Y ese Mesías es ahora nuestro Señor, nuestro Salvador, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, se ha hecho uno. Entonces, ¿cómo van a convertirse los judíos? A través del testimonio de los creyentes. ¿Cómo van a ver ellos la vida de su Mesías de forma visible? En la parte corporativa que se llama iglesia. Veamos para terminar Efesios 1, 19 hasta el 22, de aquí paramos hoy. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? Somos parte de una familia. Amén. Usted es huérfano, desamparado, ya no lo es. Somos parte de una familia. Ahora, ¿cómo tenemos que madurar? Y eso más adelante se confirma en el verso 3, 19, 20 de Efesios, y en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Doy todos estos textos que me los he estudiado y repasado una y otra vez. Por eso estoy hablando con más soltura, ya no tan nervioso. Efesios, edificado sobre ¿qué? Un fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? ¿Cuál es? ¿Cuál creen ustedes que es el fundamento? El que viene ahorita, que fue declarado, yo no sé de dónde sacó esa mentira, obviamente es un mentiroso apóstol y profeta con supuestas, entre comillas, revelaciones o interpretaciones de la palabra, mentirosos. La palabra solo tiene una interpretación y tiene una base firme. Sobre esa fase se edifica. Entonces, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué significa? En 1 Corintios, Pablo habla y dice que los creyentes deben sobreedificar. Pero aquí en Efesios dice que hemos ser edificados. Bueno, los maestros, en el caso de Carlos, con gran temor y mucha humildad lo digo, pero solo para información de los hermanos, los que enseñamos tenemos esa responsabilidad. Enseñar el pensamiento de Dios, no mi pensamiento. Cuidado con eso. Enseñar la palabra de Dios, no mi palabra. Y por eso entregamos los materiales para la iglesia. Nosotros edificamos y ustedes, dice Pablo en 1 Corintios, cada uno mire cómo sobre edifica, o sea, cómo construye. Usted está recibiendo palabras de vida eterna, mis hermanos que están aquí presentes y en Zoom. Lo que usted haga con esto es su responsabilidad, ya no la mía. Claro, humanamente yo oro para que sus corazones sean abiertos y ustedes pongan atención a la palabra y la vivamos, porque cuando hacemos caso u obedecemos al deseo de Dios que está, el querer como el hacer en nosotros, Dios va a traer bendición. Él no trae bendición si no se cumplen algunas condiciones. ¿Puede traer el bendición? Claro, Él es Dios. ¿Puede traer juicio? Claro, también Él es Dios. Puede traer también las bendiciones que hablamos del crecimiento, el calor de iglesia, madurez de iglesia, crecimiento exponencial en número y también espiritualmente a lo personal. Sí, lo puede hacer, pero no lo hará hasta que no se cumplan ciertas condiciones. Romanos 12:1 da una de esas condiciones. Os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos. Si usted no presenta sus cuerpos, Dios no puede actuar. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 20 en adelante. En una casa hay instrumentos de honra y deshonra. Si alguno se limpia estas cosas, será instrumento al Señor, santificado y dispuesto para toda buena obra.
Dios quiere que seamos instrumentos santificados y dispuestos, sí, amén, pero no lo puede hacer hasta que no nos dispongamos. Ahí es donde está el libre albedrío del hombre, ¿cierto? Por eso el Señor dice, aquí está la bendición, aquí está la maldición, escojan. Si ustedes escogen la maldición, voy a soltar el castigo sobre ustedes, porque ese es el juicio, la disciplina. Si ustedes escogen la bendición, voy a traerles la bendición. Madurez, crecimiento, frutos, todo eso es lo que conlleva ser plenos como hombres y mujeres humanamente. Entonces, ¿qué dice más? Terminando, ¿qué dice entonces? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿En quién qué? Todo, no dice una parte. ¿Cuál es el edificio, hermanos? Este habitáculo llamado local bíblico Santa María. No, nosotros. Pero aquí no dice en que cada uno, ¿cierto? En quien cada uno bien coordinado va creciendo. Dice todo. O sea, hermanos, tenemos que ayudar. Mire, los cristianos han sido criticados como el único ejército que deja sus heridos en el campo de batalla. Tenemos que ayudarnos al débil, sostengáis, dice Gálatas 6:1, sostengan a los débiles, soportes a los de poco ánimo, anímense. Hebreos capítulo 10, no dejen de congregarse en su propia congregación, ¿cierto? Reúnanse para animarse y exhortarse en el Señor, dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, versículo 24, lo hemos visto, lo hemos atendido en la palabra. Entonces, para eso dicen, quien todo el edificio, ¿quién? Bien coordinado. Ahorita actualizaron Zoom, entró una actualización y Zoom no está dejando proyectar las diapositivas de manera completa. Ahí nos vi un poco enredado, pero pudimos solucionar con Francisco. Toca presentarlas individualmente. Ustedes vieron que hubo unos cambios ahí, vamos a revisar después. Pero tiene que haber una coordinación, hermanos. ¿Quién da la coordinación? La cabeza. Y la cabeza se mueve a través de un orden de autoridad que Dios ha puesto para guiar a la iglesia. Hebreos capítulo 11 lo mencionan, Hebreos 11, sí, y 12, ¿no? Obedece a vuestros pastores porque ellos velan por sus almas. Tiene que haber un hilo conductor en amor y en responsabilidad, ¿no? Un hilo donde el líder o los líderes y líderes, hablando hombre y mujer, no habla lideresas, dicen los bobos de esto. Líderes en el Señor, hombres y mujeres, de acuerdo al pensamiento del Señor por su palabra y como guiando en obediencia a la cabeza, guían para que la iglesia bien coordinada, eso lo vamos a ver también en Colosenses, se menciona, Colosenses, pasamos un ratito después allá, donde dice que todo el cuerpo bien coordinado por sus coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Yo sé que las damas están orando, han estado orando mucho por crecimiento. Yo sé, porque lo he sabido, pero crecimiento no solamente en número, que sería maravilloso, sino crecimiento personal, hermano. Ahora, si no crecemos de manera individual y personal, Dios no nos va a traer personas. ¿Para qué? ¿Para dañarlas? ¿Para afectarlas? ¿Para dañar su fe? No lo va a hacer. Si no aprendemos a amarnos, a cuidarnos, a protegernos, a servir entre nosotros, no podemos traer a otros con efectividad. Les sigo animando, ya termino en este último verso que me falta, hermanos, a que se obliguen a traer personas a la iglesia. Pero si usted no viene, ¿cómo espera usted traer un impío para que escuche las palabras de vida que aquí se van a exponer? No nos contraigamos. Entonces, hermanos, les animo, nos animamos a que se obliguen a traer gente no creyente, tráiganlos. Y vamos a estar orando y verá que el Señor va a hacer la obra cuando veamos personas transformadas por el poder de una palabra que se presenta de manera responsable, literal, bíblica, para salvación. Recuerden que la palabra tiene poder, hermano. La palabra de Dios, no la palabra de Dios tiene poder para salvación. Primero de Pedro, capítulo 2. Entonces, hermanos, les animo, ¿cierto? Traigamos, obliguense, inviértanse a traer a los que no han oído para que escuchen acá y el Señor en la obra. ¿Para qué? Dice, para que el edificio bien coordinado, dice, va creciendo. Este es un verbo en qué aspecto, va, creció, está creciendo o va creciendo. Es algo continuo, ¿no? ¿Cierto? Entonces es algo que tiene que día a día. El cuerpo no crece. Bueno, yo nací, crecí y me quedé en el camino, pero hay unos que crecen más de 1,80. Kevin es alto, Kevin tiene como 1,80. Él fue más allá, Carlos se frenó en 1,60. Pero el cuerpo del Señor no es para quedarse en 1,60, es para llegar a la estatura, dice en Efesios 4, 12, 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
de la estatura de ¿qué? De la plenitud de Cristo. Por eso el tema de hoy era ese, ¿no? La iglesia como un cuerpo crece para alcanzar la plenitud, crece en madurez. Por último, ya, en quien todo el templo, perdón, en quien y vosotros, perdón, va creciendo para ser templo santo al Señor. Eso lo dejamos después, porque el tiempo me corrió. Ahora, en quien vosotros, se refiere a la iglesia aquí en Santa María, también sois, ¿qué? Juntamente, no individualmente, juntamente edificados para morada de Dios en él. Termino ya y animo a los que ejercen liderazgo en la iglesia. Animo a los ancianos, me animo a mí mismo. Animo a los líderes de, bueno, los que lideran a los niños, los maestros. Animo a los que lideran damas, ustedes saben quién. Lidero a los ancianos, me menciono a mí y al hermano David, que seguramente estará por ahí conectado, a que hermanos seamos responsables con la obra de Dios. Nos animamos a que estemos involucrados en la obra de Dios, a que estemos comprometidos en la obra de Dios. Basta ya, hermanos, de estar amando lo que esto pronto terminará, que el Señor ha prometido cuidarnos, ha prometido sostenernos, ya ha prometido suplirnos, si nosotros nos sentamos primeramente en el reino de Dios, su justicia, para que cumplamos la labor de Dios juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias. Yo sé que tú guiaste esta charla, Señor, has guiado estos pensamientos, porque están centrados aquí en tu palabra, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que por favor ellos hayan quedado, tu palabra, no mis palabras, en tu palabra, hayan quedado marcados en el corazón de tu pueblo, Señor. Te pido, Padre Celestial, que en verdad podamos concentrarnos ahora, Señor, en este tiempo de oración, de comunión, en tu palabra, en la comunión de la oración, y escúchanos, Señor. Te ruego tu bendición, Padre Celestial. Te ruego tu presencia nuevamente en este tiempo que a continuación sigue. Y bendícenos más y más en conocerte, Señor, a través de la palabra de Dios que hoy con respeto hemos presentado. Te pido tu bendición nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.